Mi novio no quiso abrir nuestra relación, por eso lo engañé con otra persona y ahora lo he perdido para siempre. Me llamo Ángela y no sé si lo que hice fue una locura, un acto de egoísmo o simplemente la consecuencia de una insatisfacción que nunca supe cómo manejar. Lo único que sé con certeza es que he perdido a Nicolás para siempre, y todo por una decisión que, en su momento, parecía la única manera de sentirme viva otra vez. Nicolás y yo estuvimos juntos por casi 4 años. Cuando nos conocimos, yo tenía 24 y él 27. Desde el inicio, supe que era un hombre bueno, paciente, trabajador, responsable. Alguien que, aunque no era el más expresivo con sus sentimientos, me demostraba su amor en pequeñas acciones. Preparaba café todas las mañanas, recordaba mis horarios caóticos y me mandaba mensajes para asegurarse de que comiera. Era de esos hombres que no alardeaban de su cariño, pero lo demostraban en cada detalle. Nuestra relación comenzó con una intensidad hermosa. Pasábamos fines de semana enteros en su apartamento viendo series, cocinando juntos o simplemente hablando hasta el amanecer. Me sentía completa, amada, segura. Nicolás no era perfecto, pero tenía una estabilidad emocional que me hacía sentir protegida. Sin embargo, con el tiempo, la rutina se instaló entre nosotros. Los días dejaron de tener esa chispa de emoción, las conversaciones se volvieron repetitivas y el deseo, aunque seguía presente, ya no era como antes. Al principio, lo ignoré, creyendo que era normal en una relación larga, pero mientras más pasaban los meses, más sentía que algo faltaba. Y fue ahí donde la idea comenzó a crecer en mi cabeza. Quería experimentar algo nuevo. No porque no amara a Nicolás, sino porque sentía que nuestra relación había caído en un ciclo monótono, y yo no estaba lista para resignarme a eso. Pero nunca imaginé que esa inquietud me llevaría a cometer el peor error de mi vida. Cuando llevas años en una relación, aprendes a interpretar silencios, a leer los pequeños gestos que otros pasarían por alto. Yo conocía a Nicolás mejor de lo que él mismo creía, y aunque su vida seguía igual de ordenada, aunque me seguía diciendo te amo todas las noches, aunque aún tenía la costumbre de comprar mi café favorito sin que se lo pidiera, yo podía sentirlo. Algo en él había cambiado. No era solo la negativa firme cuando le hablé de abrir la relación. Era todo lo que vino después. La forma en la que ya no me abrazaba al llegar del trabajo, como si el cansancio pesara más que la necesidad de verme. La manera en que nuestras conversaciones eran cada vez más prácticas, centradas en cuentas, horarios y pendientes, sin espacio para los juegos y las charlas interminables que alguna vez compartimos. La cama, antes un lugar de intimidad, se había convertido en un sitio donde simplemente dormíamos, cada uno dándole la espalda al otro. Al principio, me convencí de que era normal. Las relaciones evolucionan, y el enamoramiento inicial da paso a una rutina más tranquila. Pero dentro de mí, una inquietud crecía. Me sentía atrapada en un bucle de días idénticos, con un amor que aún existía, pero que se sentía tibio. Y empecé a preguntarme si eso era lo que realmente quería para el resto de mi vida. Me volví más observadora, más crítica. Miraba a otras parejas en la calle y analizaba cómo se tocaban, cómo se miraban. Veía series y películas y sentía una punzada de envidia cuando los protagonistas ardían de deseo el uno por el otro. En el fondo, lo que más me asustaba era la idea de conformarme con una relación segura, pero carente de emoción. Fue ahí cuando la idea de una relación abierta comenzó a rondar en mi cabeza. No porque quisiera reemplazar a Nicolás, sino porque anhelaba sentirme viva otra vez. La pasión que habíamos perdido no se encendía con cenas o escapadas de fin de semana. Había algo más profundo que se había roto, y si él no estaba dispuesto a cambiarlo, ¿qué otra opción me quedaba? No supe en qué momento exacto decidí que tenía que hablarlo con él. Tal vez fue una acumulación de pequeñas cosas, de noches silenciosas, de caricias ausentes, de la sensación de que la pasión que alguna vez nos consumió se había convertido en brasas débiles, apenas capaces de mantenernos unidos. Esperé el momento adecuado. O al menos eso creí. Escogí una noche después del trabajo, cuando los dos estábamos en casa, cuando no había estrés inmediato que nos distrajera. Planeé la conversación en mi cabeza una y otra vez, pensando en la mejor manera de presentarle la idea sin que pareciera que había algo malo en nuestra relación. Porque yo no creía que hubiera algo malo. Solo, faltaba algo.
Pero Nicolás no vio la conversación de la misma manera. Cuando finalmente lo solté, cuando le dije que había estado pensando en la posibilidad de abrir la relación, su reacción fue inmediata y feroz. No hubo duda, no hubo espacio para la discusión. Se quedó en silencio unos segundos, parpadeó como si no hubiera escuchado bien, y luego frunció el ceño de una manera que rara vez lo había visto hacer. ¿De qué demonios estás hablando? Su tono no era de confusión. Era de incredulidad. De molestia. Sentí un escalofrío en la espalda, pero intenté mantener la calma. Le dije que no era porque no lo quisiera, que no era porque él no me llenara, sino porque pensaba que podríamos explorar otras opciones sin dejar de amarnos. Que sería algo controlado, con reglas, algo que podría fortalecer nuestra relación en lugar de debilitarla. Pero no lo entendió. O, mejor dicho, no quiso entenderlo. ¿Controlado? Rió, pero sin rastro de diversión. ¿Me estás diciendo que quieres estar con otras personas? ¿Y esperas que yo lo acepte? Intenté explicarle, pero cada palabra que salía de mi boca parecía avivar más su enojo. Su expresión cambió de incredulidad a furia contenida, su mandíbula apretada, su respiración pesada. ¿Desde cuándo piensas en esto? No supe qué responder. Si le decía la verdad, si le decía que había estado en mi mente durante meses, lo tomaría peor. Si mentía y decía que era una idea reciente, sabría que no era cierto. Él negó con la cabeza, como si lo que acababa de escuchar fuera suficiente para cambiar todo lo que pensaba de mí. No puedo creer esto. Pensé que éramos felices. Lo somos, intenté asegurarle, pero ya no me miraba igual. Se pasó las manos por el cabello, frustrado, y luego me miró fijamente. No. Si lo fueras, no estarías diciendo esto. La conversación no duró mucho más. Su decisión estaba tomada. Nicolás no lo aceptaría, ni siquiera lo discutiría. Para él, la idea misma de abrir la relación era una traición. No me gritó, no lanzó cosas, pero la decepción en su mirada fue suficiente para hacerme sentir peor que si lo hubiera hecho. Esa noche dormimos en la misma cama, pero más lejos que nunca. Después de esa conversación, algo cambió. No fue inmediato, pero con cada día que pasaba, sentía que la distancia entre nosotros crecía. Nicolás no volvió a mencionar el tema, pero su actitud lo decía todo. La confianza que alguna vez tuvimos se había roto, aunque ninguno de los dos lo admitiera. Empezó a mirarme diferente. No con desprecio, pero con algo que dolía más, desconfianza. No me abrazaba como antes. No me besaba sin razón. Las conversaciones se volvieron monótonas, prácticas, vacías. Me di cuenta de que yo también había cambiado. Ya no lo miraba con los mismos ojos. Antes, cada vez que lo veía, sentía amor, admiración, deseo. Ahora solo veía a alguien que se negaba a entenderme, alguien que no estaba dispuesto a explorar conmigo nuevas posibilidades. Y fue ahí cuando la duda creció en mí. Empecé a preguntarme si realmente estábamos hechos el uno para el otro. Si lo que teníamos era suficiente. En el trabajo, conocí a alguien más. No fue algo que busqué, pero tampoco lo evité. Era alguien con quien nunca había hablado demasiado, pero que, de alguna manera, apareció en el momento justo. Sus palabras eran diferentes a las de Nicolás, su forma de verme, de escucharme, de prestarme atención. Con él, no sentía que tenía que contenerme, que tenía que medir mis palabras o preocuparme por juicios silenciosos. Las conversaciones con él eran fáciles, fluidas. Con Nicolás, todo se había vuelto tenso. La primera vez que me hizo reír después de mucho tiempo, sentí una punzada de culpa. Pero no lo suficiente como para alejarme. Porque, en el fondo, ya estaba buscando una excusa. No puedo decir exactamente en qué momento sucedió. No hubo un instante decisivo, una gran revelación. Solo fue una serie de pequeñas decisiones que, juntas, me llevaron al peor error de mi vida. Al principio, todo parecía inofensivo. Un mensaje aquí, una conversación más larga de lo necesario. Pequeñas miradas que sabíamos que no eran casualidad. El primer beso no fue planeado. Fue un impulso, un momento en el que el deseo superó la razón.
Recuerdo la sensación exacta de su piel contra la mía, el vértigo de hacer algo prohibido, la emoción mezclada con culpa. En ese instante, no pensé en Nicolás. No pensé en lo que estaba arriesgando. Solo pensé en lo bien que se sentía no tener que medir mis palabras, no tener que preocuparme por una mirada de decepción. Pero después, cuando la euforia desapareció, cuando volví a casa y vi a Nicolás esperándome sin saber lo que había pasado, algo dentro de mí se rompió. No me detuve ahí. La primera vez se convirtió en una segunda. Luego en una tercera. Y con cada vez, la culpa se volvía más fácil de ignorar. Me convencí de que no era realmente mi culpa. Que Nicolás me había empujado a esto al cerrarse, al negarse a ver las cosas desde mi perspectiva. Que si él hubiera sido más flexible, más comprensivo, nada de esto habría pasado. Era una mentira. Pero una en la que me forcé a creer. No me di cuenta de lo que realmente había hecho hasta que fue demasiado tarde. Hasta que todo se derrumbó y lo perdí para siempre. Cada vez que miraba a Nicolás, sentía que algo dentro de mí se marchitaba. Pero en lugar de enfrentar esa culpa, en lugar de detenerme y confesar lo que había hecho, seguí adelante con la mentira. Al principio, intenté convencerme de que lo que hacía no tenía que significar nada. Que podía seguir con mi vida, con mi relación, como si nada hubiera pasado. Pero la realidad no funciona así. Los días pasaban, y aunque Nicolás no sospechaba nada, yo me estaba desmoronando. Sentía su cercanía como una quemadura, su voz como una aguja perforándome la piel. Cuando me abrazaba, cuando me decía que me amaba, quería desaparecer. Pero no paré. Porque de alguna manera retorcida, parte de mí seguía justificando mis actos. Seguía diciéndome que él lo merecía, que me lo había buscado al negarse siquiera a considerar la idea de abrir la relación. Mi amante, que había sido solo una distracción, se convirtió en algo más peligroso, una válvula de escape. Con él no sentía la presión de mis propias mentiras. Con él podía olvidarme, aunque fuera por unas horas, de la persona en la que me estaba convirtiendo. Pero el problema con los secretos es que no se quedan enterrados para siempre. Nicolás empezó a notarlo. No de inmediato, pero poco a poco. Tal vez fue la manera en que evitaba su mirada. Tal vez fueron las excusas mal construidas, las respuestas evasivas. O tal vez simplemente era que, en el fondo, él me conocía demasiado bien. No sé cuál fue el detalle exacto que lo hizo sospechar, pero un día, sin previo aviso, cambió. Dejó de ser el hombre que evitaba el conflicto. Dejó de ser el hombre que me hablaba con paciencia. Empezó a mirarme de una manera diferente. Con una frialdad que no reconocía. Y en ese momento supe que estaba en problemas. No supe en qué momento exacto Nicolás empezó a sospechar, pero cuando lo hizo, todo cambió. Durante días, sentí que su mirada se detenía en mí con más peso del habitual, como si tratara de leer algo en mi rostro, como si buscara una respuesta que yo no quería darle. Al principio pensé que eran imaginaciones mías, que la culpa estaba jugando conmigo, haciéndome ver cosas donde no las había. Pero cuando sus silencios se alargaron, cuando dejó de tocarme con la misma familiaridad de antes, cuando noté que se quedaba despierto hasta tarde sin decirme que le rondaba la cabeza, supe que la verdad no tardaría en alcanzarme. Ese día, el aire en nuestro apartamento estaba denso. Había llegado del trabajo con la misma sensación de ahogo que me acompañaba desde la primera vez que me metí en la cama con otro hombre. El perfume de Nicolás impregnaba el ambiente, familiar y cálido, pero ya no me daba la misma seguridad de antes. Me recordaba cuánto tenía que perder y, al mismo tiempo, cuán lejos había ido para arruinarlo. Entré al baño y cerré la puerta con un seguro que no serviría de nada cuando la verdad explotara. Me miré en el espejo y me encontré con una versión de mí que no reconocía. Había una sombra en mi mirada, un temblor en mis labios, un peso en mis hombros que no desaparecía. Lavé mi rostro con agua fría y traté de recuperar algo de compostura antes de salir, pero el mundo real no me dio tregua. Nicolás estaba ahí, de pie en la habitación, mirándome con una expresión que me heló la sangre. No era enojo puro, no era rabia desbordada. Era algo peor. Era decepción. ¿Hay algo que quieras decirme? Su voz sonó controlada, sin rastro de gritos, sin histeria.
Pero la firmeza en ella me dejó claro que no se trataba de una pregunta casual. Me quedé en la puerta, incapaz de moverme, mientras una presión insoportable se instalaba en mi pecho. ¿De qué hablas? Mis palabras salieron con una torpeza que delató mi nerviosismo. Nicolás no desvió la mirada. Sus ojos oscuros, profundos, estaban fijos en los míos con una intensidad que nunca había visto. Sentí que todo el aire se escapaba de mis pulmones cuando él se pasó una mano por el cabello, frustrado, conteniendo algo dentro de sí. ¿Hay otra persona? Mi estómago se contrajo con fuerza. No supe qué responder. No supe si mentir, si negar, si intentar cambiar de tema. Pero mi silencio fue suficiente. Nicolás suspiró y apartó la mirada. Dios. Se alejó unos pasos, como si necesitara distancia entre nosotros, como si mi sola presencia lo asfixiara. ¿Cuánto tiempo? No tenía respuesta. No había una cifra que pudiera reducir el daño que le estaba causando. Y no significa nada. Esa fue mi única defensa, y en cuanto la dije, supe que era la peor excusa que podía haber usado. Nicolás me miró como si no pudiera creer que esas palabras hubieran salido de mi boca. Su mandíbula se tensó, su respiración se volvió más pesada. ¿No significa nada? Repitió, como si estuviera probando el peso de esas palabras en su lengua, como si intentara encontrarle algún sentido a la manera en que yo estaba justificando mi traición. ¿Me mentiste, me engañaste y ahora quieres minimizarlo? Su voz tembló al final, y eso me dolió más que cualquier grito. Lo vi negar con la cabeza, su mirada completamente rota. Se acabó. El impacto de esas palabras me golpeó como un golpe seco en el pecho. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Intenté acercarme, intenté tocarlo, pero él se alejó con una rapidez que me hirió más de lo que esperaba. A Nicolás, por favor, escúchame. Y no hay nada que escuchar. Dio media vuelta y caminó hacia la puerta del apartamento sin mirarme. Vete. Podemos arreglar esto. Vete. Y lo hice. Porque no me quedaba otra opción. El vacío que dejó Nicolás fue peor de lo que había imaginado. La ausencia de su presencia, de su voz, de su forma de tocarme con cariño, convirtió nuestro apartamento en un lugar frío y sin vida. Me quedé ahí esa noche, sola, enredada en las sábanas que aún tenían su aroma, sintiendo la desesperación crecer dentro de mí con cada minuto que pasaba. Pensé que en unas horas todo se calmaría, que al día siguiente podría buscarlo y hacer que me escuchara, que me diera la oportunidad de explicarme. Pero estaba equivocada. Nicolás no respondió mis llamadas. No leyó mis mensajes. Me bloqueó de sus redes sociales y, cuando intenté verlo en persona, apenas me dirigió la mirada. Fue como si hubiera decidido borrar nuestra historia de un solo golpe. Intenté convencerme de que tenía derecho a estar molesto, pero que eventualmente lo superaría. Pero con cada día que pasaba, con cada silencio que me devolvía, la realidad se hizo más clara. Lo había perdido. Y, lo peor, no tenía a quien culpar más que a mí misma. La culpa me consumió. Me mantuvo despierta por las noches, reviviendo cada momento en el que pude haber tomado una mejor decisión y no lo hice. Cada beso robado, cada mentira, cada excusa. Todo se acumuló en mi mente como una carga imposible de soportar. Intenté justificarme una y otra vez. Me repetí que Nicolás me había empujado a esto con su negativa, que si tan solo hubiera sido más comprensivo, más abierto, nada de esto habría pasado. Pero esas excusas se desmoronaban cada vez que recordaba la expresión en su rostro cuando descubrió la verdad. La verdad era simple y dolorosa, lo traicioné por egoísmo. Me permití perder lo mejor que tenía por un capricho. Y ahora, estoy sola. Con mi culpa. Con el peso de mis decisiones. Con el conocimiento de que Nicolás jamás me dará otra oportunidad. Porque hay errores que no tienen vuelta atrás. Pasaron semanas, pero el peso del abandono no disminuyó. La ausencia de Nicolás se convirtió en una sombra permanente, un recordatorio constante de mi propia estupidez. Traté de seguir adelante, de llenar los días con actividades, con excusas, con cualquier cosa que me distrajera del vacío que dejó su partida. Pero la culpa era insistente,
regresaba en los momentos más inesperados, en los silencios de la noche, en las calles que recorrimos juntos, en las canciones que alguna vez compartimos. Me convencí de que aún había esperanza, que si insistía lo suficiente, si lograba que me escuchara, todo podría arreglarse. Le escribí de nuevo, aunque sabía que no respondería. Le envié mensajes largos que borraba y reescribía una y otra vez, tratando de encontrar las palabras exactas que pudieran hacer que me perdonara. Esperé fuera de su trabajo con la absurda ilusión de que al verme recordaría lo que fuimos, pero pasó de largo sin siquiera voltear a mirarme. Intenté buscar apoyo en amigos en común, pero la mayoría ya había tomado su postura. Algunos me respondieron con frialdad, otros con indiferencia, y unos pocos con una lástima que me enfermaba. Cada intento fallido solo profundizaba mi desesperación. Me aferraba a la idea de que podía arreglarlo, pero la realidad me golpeaba con cada rechazo. Nicolás no quería saber nada de mí. No era enojo, no era odio, era algo peor. Era indiferencia. Había dejado de importarle. Me di cuenta demasiado tarde de lo que realmente significaba perderlo. Creí que tenía derecho a buscar algo más, que mi felicidad justificaba mis decisiones, pero nunca entendí que la verdadera felicidad estaba en lo que ya tenía. Mi egoísmo me cegó, mi deseo por algo nuevo me llevó a destruir lo único que realmente valía la pena. Ahora, cada día era un castigo autoimpuesto. No había vuelta atrás, no había segundas oportunidades. Nicolás había seguido con su vida, sin mí, sin dudar, sin mirar atrás. Y yo, atrapada en mi arrepentimiento, entendí finalmente que algunas puertas, cuando se cierran, jamás vuelven a abrirse.